Hola, bienvenidos otra vez al video de Armatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy vamos a hablar obviamente acerca de la situación que está pasando en este momento. Estamos viviendo una etapa de la humanidad, de la historia de la humanidad bastante, podemos decirlo, compleja. Sabemos, digo, no tengo que mencionar el por qué estamos todos como preocupados en en las circunstancias en las que estamos viviendo. El día de hoy justamente les quería prácticamente abordar el tema de cómo es que nosotros los practicantes del Dharma o los budistas podemos sortear de una mejor manera esta situación de la pandemia, ¿no? Cuando empezó todo esto, yo ya llevo aproximadamente como 13 días que estoy aislado en mi casa, más o menos. Desde que empezó en mi trabajo nos dieron la oportunidad que hiciéramos home office. Y yo realmente he salido poco a la farmacia y al súper. Ha sido muy poco yo el contacto que he tenido por fuera. Pero realmente conforme uno va pasando el tiempo, yo les decía mucho a mis amigos budistas, decían, esto está padre porque va a ser como una especie de encierro, como una especie de retiro, ¿no? Y yo pensaba así, pero obviamente yo les decía que no es lo mismo, ya después de días pasados, no es lo mismo estar de encierro en un retiro de meditación a cuando hay una complejidad alrededor de lo que es una pandemia, ¿no? Eh, eh, es cierto que nosotros podemos transformar la vivencia que estamos actualmente experimentando, como si nosotros estuviéramos realmente en un retiro. De hecho, hace poco, Venerable Damcho, que es una de las maestras budistas que más respeto, ella justamente daba unos ciertos tips que luego yo les traeré con lo que yo estoy viviendo a lo largo de esta pandemia para poder llevar esto como si fuera una especie de retiro. Hablaba de esa oportunidad que tenemos justamente para modificar nuestra experiencia, ¿no? Sin embargo, yo les puedo decir que sí ha sido como algo pesado, la verdad. Por ejemplo, a mí, yo tengo como temporadas en las que me pueden dar migrañas muy fuertes y esta vez me vino a visitar la migraña. Obviamente yo creo que impulsado por un poco de la presión que hay en relación a mucha información, también por ahí por el trabajo se juntaron muchas cosas y toda esa cuestión. Entonces, por ejemplo, en mi experiencia he tenido que sortear no solamente como la abrumación de la parte mental, sino también en la parte física, ¿no? Y todo esto me lleva como a ir retomando muchos de los temas que luego damos por dados dentro de la propia filosofía de nuestra práctica, ¿no? Me acuerdo que la primera vez que me levanté estaba empezando a ver las noticias y era como mi primer día de aislamiento. Empezaba a ver toda la cuestión de la cuarentena, los países, amigos que tengo en otras partes del mundo y comenzaba a ver y decía, wow, todo esto tiene tantos, ¿cómo decirlos? Como puntos que el Buda ya había dicho, que lo hace escalofriadamente verdad, ¿no? Yo decía, estoy viviendo una comprobación de muchos puntos de los que el Buda dijo actualmente, 2550 años después, ¿no? ¿Y cuáles son estos puntos? Es muy importante que, por ejemplo, ahora que estamos inmersos en esta problemática en cuestión de la pandemia, nosotros podamos ver muchas de las enseñanzas del Buda, cómo es que a final de cuentas nos ayudan a entender lo que está pasando. Nosotros hay que recordar que la enseñanza no tiene que ser algo que se tiene que repetir o creer simplemente por creer. Creo que es una oportunidad para justamente cotejar lo que nos dice el Buda frente a la situación que en este momento estamos experimentando. Una de las cosas que a mí me trae como más clic en este momento a lo que estamos viviendo es justamente la enseñanza de los cuatro sellos, ¿no? Sobre todo los tres que describen la realidad, ¿no? Por ejemplo, todos los fenómenos son impermanentes, todos los fenómenos dependen de sus causas y efectos y todos los fenómenos son interdependientes entre sí. Esas tres sellos realmente describen completamente lo que está pasando, ¿no? Cómo podemos ver que una afección que pasó a un virus que estaba en miles de kilómetros, ahora lo tenemos tan cercanos a nosotros y lo mismo que experimentaron en China, lo experimentaron en Italia, lo están experimentando en España, en Estados Unidos y ahora en mi país y todos los países de Latinoamérica. Todo eso nos da como una concepción de cómo es que estos tres sellos se van cumpliendo, ¿no? Cómo es realmente que a final de cuentas estamos compartiendo una misma realidad y estamos a final de cuentas interdependientes de muchos fenómenos. Y esto nos hace que a final de cuentas tomemos una humildad sobre nuestra propia existencia, que es algo importante que nos urge ya tener en cuenta
y que realmente el ser humano no es el centro de atención. Nosotros tenemos que ser como un poquito más conscientes sobre que como realmente existe causa y efecto, como realmente estamos en interdependencia de los demás fenómenos, como realmente todos los fenómenos van surgiendo y son impermanentes. Nosotros deberíamos empezar a abocar un poco nuestra forma de actuar en base a esta observación y estos puntos que nos puede ayudar a describir un poquito la realidad tan compleja como es, ¿no? Otra de las cosas muy importantes, leía por ahí a Jack Cornfield, que es un maestro de meditación budista, y nos decía que es una oportunidad justamente para tomar los votos del bodhisattva. Nosotros sabemos que un bodhisattva es aquel que se entrega a los demás para la práctica, ¿no? Su práctica es prácticamente ayudar con el sufrimiento de los demás. Entonces, esta cuestión de justamente generar esa compasión en nuestras mentes es una oportunidad, ¿no? Incluso eso nos ayuda un poco con la neurosis y la ansiedad que pudiera ocasionarnos el hecho de estar aislados, ¿no? Sabemos que ahorita pues realmente no podemos hacer mucho si no somos de la parte de la área médica, pero sí podemos hacer mucho en cuestión, por ejemplo, de aislarnos y quedarnos en nuestras casas, ¿no? Eso creo que es un acto bondadoso y decían que es la primera vez que nos piden tan poco frente a circunstancias que demeritan otros tipos de cosas, ¿no? Como por ejemplo las personas que tuvieron que ayudar a situaciones más graves. Entonces es importante que nosotros tomamos ese lado compasivo de las situaciones y no caigamos en ideas egocentristas de encerrarnos completamente y ver solamente por nuestro beneficio, nuestro placer. Es muy difícil, yo lo entiendo en esta cuestión. Siempre le escribo a varios amigos budistas y les digo Mara, que es Mara, hay que recordar que es la representación del ego solidificado. Y yo les decía, güey, Mara el día de hoy me tiene contra la pared, ¿no? Me está haciendo manita de puerco, me está torciendo el brazo y me tiene contra la pared, ¿no? Y esto a final de cuentas también es parte de una experiencia que nos ayuda muchísimo a crecer espiritualmente. Yo creo que entre más conscientes somos de ese egoísmo que podemos proyectar en estos momentos, más nos puede ayudar justamente a darle una respuesta óptima y sabia frente a este tipo de cosas, ¿no? Yo he descubierto muchas en estos 13 días que he tenido como ese tipos de apegos que tengo, tipos de aversiones que tengo frente a las circunstancias, ¿no? Justamente que ahora que me están dando estos episodios de migraña, también me puede ayudar justamente, por ejemplo, en mi práctica de la atención frente a, a sensaciones, por ejemplo, desagradables y fuertes, ¿no? Entonces es una oportunidad que yo les digo que necesitamos justamente tomar de alguna forma, porque esto nos ayuda a justamente ver hacia cómo podemos evolucionar y agarrar esta práctica como esta situación tan compleja y convertirlos realmente en una práctica y que nos ayude a exponenciar nuestra propia práctica, ¿no? Hay que tratar de ser lo más sabios posibles en estas circunstancias. Esta circunstancia amerita que haya un desarrollo no solamente de la compasión, sino también de la sabiduría y también justamente de esa mente que está concentrada. Hay que recordar que en estos momentos es muy importante tener nuestra mente concentrada porque en el budismo se entiende que una mente concentrada es una mente que está apacible, ¿no? El exceso de información que puede haber en estos momentos puede ser caótico. Hay que saber sabiamente cuándo consultar y a qué fuentes consultar, ¿no? Ahorita todo el mundo tiene una opinión a final de cuentas, muchas opiniones vienen de ideologías, muchas opiniones vienen de pensamientos egocentristas, de tener la razón, muchos pensamientos vienen de solamente crear caos. Hay que tener cuidado con lo que también ingerimos de información, porque a final de cuentas es alimento, entonces hay que tener cuidado con lo que metemos a nuestra cabeza y pues ir cada vez siendo más cercanos a nuestra práctica, ¿no? En estos días he podido leer un poco más acerca del Dharma, estar más en contacto con la cuestión de la práctica, estar al pendiente justamente de mis procesos mentales y tratar de estar observando y conforme va pasando las cosas, ir ejecutando ciertas instrucciones o ciertos tratamientos que nos dice el Buda, ¿no? Por ejemplo, cuando me topo con
noticia desagradable o una noticia dolorosa, que mueren muchos en Italia o hay ciertas circunstancias ahí, es la oportunidad que en vez de que me deje consumir por la ansiedad y decir que esto va a pasar también en mi país, esto me va a pasar a mí y esta cuestión, tratar en ese momento de generar un deseo de compasión, que rápidamente estas personas puedan salir de su sufrimiento. Ahí en ese momento recordar los cuatro pensamientos inconmensurables, en ese momento tratar de estimular la bodichita para que podamos realmente esa experiencia que nos sirva de algo, ¿no? Es bien importante que recordemos mucho de lo que hemos estudiado, mucho de lo que hemos practicado, y este es el momento que nuestra meditación es una llave fundamental para poder sobrellevar este tipo de cosas. Entonces, me gustaría que tú me contaras cómo es que sobrellevas esta cuestión de la pandemia, en qué país vives, cómo están todos por allá. Me gustaría saber cómo tú estás experimentando estas situaciones, que me pongas aquí abajo cómo lo estás llevando tú, qué problemas se te han presentado, cómo los has logrado superar gracias al Dharma. Y pues nada, nos seguimos viendo. Espero que ahora en el confinamiento pueda subirles un poquito más de videos. He tardado un poquito porque la verdad es que sí he estado un poco ocupado, pero ahora espero poderme darme el tiempo y poder compartir también cómo es que llevamos estas prácticas en este momento tan complejo. Y pues nada, yo me voy, pero no me voy antes y sobre todo en estos momentos decirles que Buddha bless you.